Buenas tardes, saludos a todas. Nuevamente nos vemos en una sesión del Club de Lectura de Nido de Libros y este mes hemos elegido Casas Vacías de la escritora mexicana Brenda Navarro. Seguimos turnándonos un país diferente cada mes y este se une con también una selección especial que hay dentro de la librería en este momento. Todos los meses vamos cambiando de países para hacer una curaduría en torno a literatura de ese país. Este mes estamos en México y me pareció apenas natural que leyéramos una escritora mexicana. Ahora, aquí detrás de cámaras calentábamos un poquito los motores y conversábamos acerca de cuántos escritores hay realmente publicados anualmente, más todos los que se han publicado años atrás, cómo elegir qué leer. Y digamos que en el caso de México no es la excepción. Dentro de la nueva narrativa mexicana, además, ni hablemos de décadas o de siglos atrás, en la actualidad hay una gran variedad de talentosísimos escritores mexicanos que están buscando narrar su país, su coyuntura histórica desde muchas maneras. Es decir, México no solamente es la narcoficción, México no solamente es la herencia cultural, México también es esa México actual, diversa, cosmopolita, que tiene una gran cantidad de, de problemáticas que tenemos el resto de Latinoamérica y además se busca narrarlo desde múltiples miradas, sobre todo con un gran compromiso social. Muchos de los escritores de la actualidad en México tienen una gran conciencia social y un gran deseo de visibilizar muchos de los temas que generalmente por no ser tan bonitos, tan estéticos, tan fáciles de contar, escapan a lo que es el mainstream o a las grandes corrientes predominantes de la literatura. Entonces, con Brenda Navarro nos hemos adentrado en un poco en ese terreno pantanoso de las cosas y de los temas difíciles de narrar. Brenda Navarro nació en Ciudad de México, es una escritora joven, tan solo 40 años, y digamos que para un estilo de narración que vemos tan maduro, tan agudo además, es una escritora joven, es socióloga, es especialista en derechos humanos, en relaciones de género, con énfasis en literatura, y creo que eso se nota como un plus dentro de su manejo de un tema como el que vemos en esta novela. Su primera novela es Casas Vacías, publicada en el 2020, finales del 2019. Y bueno, quisiera comenzar, hablaremos un poco de los temas que aborda Brenda Navarro y también hablaremos un poco del estilo, ¿no? Yo quiero ir soltando como los temas y cualquiera de ustedes que quiera intervenir en cualquier momento para dar una opinión acerca de los temas, bienvenida sea. Es curioso que si yo les tuviera que preguntar a ustedes ahora, ¿cuál sería, porque hay muchos temas, o por lo menos yo logro identificar muchos temas, subtemas dentro de la novela, pero si tuvieran que elegir uno, ¿cuál considerarían es el tema principal o digamos el eje transversal de la novela? ¿Cuál les pareció a ustedes? Para mí la paternidad. Esa era la pregunta que esperaba me dijeras, porque cuando uno lee un poquito las reseñas, y lo fue para mí también, y cuando uno lee las reseñas se da cuenta que es casi que como una percepción unánime entre los lectores. Pero en una entrevista es curioso que Brenda Navarro dijo que la motivación, es decir, como esa primera idea de la novela, para ella fue la ausencia, el tema de las desapariciones y cómo se vive, cómo un padre, una madre vive con ausencias. Pero mira lo que ocurre cuando el libro ya sale, cuando el escritor ya traslada el libro a manos de los lectores, el libro se convierte en una cosa y a veces es distinto a eso que proyectó el escritor. Para mí también lo fue la maternidad y creo que de alguna manera, aunque no fue tal vez la idea inicial que la motivó a escribir, la manera, tal vez aquí iremos traslapando un poco tema y estilo narrativo, el estilo narrativo condiciona un poco a esa percepción de que
el eje transversal de la novela es la maternidad. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque si analizamos la estructura, la manera en que está el armazón de la novela, es un dúo de voces que se van intercalando. Y estas voces representan precisamente los dos lados de esa experiencia con la maternidad. Una madre que se convierte en madre sin querer serlo realmente, con una cantidad de vacíos o sin equipaje emocional suficiente para ser madre. Y otra mujer que haría cualquier cosa por hacer madre, tanto haría que incluso secuestra a un niño. Ahora, ahí podemos entrarnos a cuestionar, y eso es lo que iremos hablando ahora un poco, que ninguna de las dos caras está libre de matices. Es decir, la primera es una madre que no quiere ser madre, pero termina siendo madre, y tenemos que entrar a entender un poco qué es lo que la conflictúa tanto. Y por otro lado, tenemos una mujer que quiere ser madre, pero no entendemos muy bien sus razones. O más bien tendríamos que escarbar un poco para entender las razones de por qué tan desesperadamente, a pesar de que todo es adverso en su vida, quiere ser madre. De alguna manera, si nos casamos con esa idea de que la maternidad es, digamos, el gran tema o el más visible dentro de la novela, podemos hablar también de que no es la maternidad desde su lado idílico, desde ese lado romántico de querer ser madre, de las transformaciones que se presentan en la mujer y digamos, la consolidación de una familia, sino todo lo contrario, es cuestionar la maternidad, pero no pensaría que el deseo de la escritora sea cuestionarla para desvirtuar a la maternidad per se, sino para que entremos a mirar y, digamos, desacralizar un poco el estatus de ser madre en un mundo como el de hoy. Es decir, si le quitamos un poquito ese lente rosa de que ser madre es lo mejor que nos puede pasar en la vida, si por un momento decimos, ojo, esto tal vez no es la realidad de todo el mundo, podemos entender todas las problemáticas y todas las vicisitudes que se presentan en torno a la maternidad en el mundo y a lo largo de diferentes estratos sociales y de condiciones humanas. Entonces es mirar la maternidad desde su dimensión política, qué implica ser madre a nivel político, qué implica ser madre a nivel social, a nivel económico, todos los cambios y todas las repercusiones que tiene en un orden social la maternidad. Entonces, dentro de este gran marco de la maternidad, entramos a comparar cómo tenemos una madre que se convierte en madre, ambas se convierten en madre, pero el estado del que parte esa maternidad es de precariedad física por un lado, estamos hablando de que, bueno, física, económica en el caso de la madre secuestradora, pero también física, emocional desde el punto de vista de la madre que engendra. Entonces partimos de la base de que la maternidad se presenta en condiciones que no son las propicias para que haya una relación materno-filial sana y estable. ¿Hasta ahí voy o alguien quiere anotar algo? ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera anotar algo, que es, yo creo que yo soy la única del book club que no es mamá. Pero lo que vi es que, o sea, es normal que las mamás no todos los días quieran a sus hijos. O sea, hay veces que las mamás, yo veo que le venden a uno que lo mejor que les ha pasado en la vida es ser mamá, pero también, voy a poner el caso de Alexandra, también tiene su librería, también tiene un título universitario, pero, o sea, no es lo único bueno que le pasan a las mujeres, sino que también hay otras cosas. Y desde el punto de vista de una persona que no es madre diciendo, por lo menos el personaje uno es, si tú no tenías la necesidad de tener
un hijo, o de pronto ella se está cuestionando todo el tema porque el hijo desapareció y ella siente que es su culpa porque ella lo estaba cuidando, pero estaba mirando el celular y el mensaje del amante. También hay que ver todo ese sentimiento de culpa y también como el peso que le daba el personaje 1 a lo que pensarían de ella. Que si era la mamá que porque no había empapelado todo México con la foto del hijo, que si había ido, que se había participado de manera correcta en las reuniones de los hijos desaparecidos, todo eso de que porque escogió el marido que escogió, porque no se quedó con el amante. El constante dudarse a sí misma en todo, también, y la necesidad de afecto de la segunda. Yo creo que ella sentía que quería tener un hijo como para que alguien le diera afecto solo por ser su hijo, por la relación que ella tenía con su madre, la muerte del hermano, que iba y venir, se tomaba todo el sueldo, y que se quedaba en la casa porque lo mantenían, y porque ella pagaba todo. Yo creo, ese punto que tú mencionas, creo que es precisa, pues pensaría yo que es el objetivo de mostrar ese lado menos romántico, como quiero decir, o menos idílico de la maternidad. Y es precisamente que la maternidad no es un estado que necesariamente se presente de manera homogénea en todas las mujeres. Y no necesariamente es porque la mujer, y creo yo que ese es tal vez el matiz que le da esta novela y tal vez la relevancia, no quiere decir que la mujer sea mala o buena y por eso sea mala o buena madre. Es que el entorno influye muchísimo, las propias expectativas de la mujer, el estado mental y emocional de la mujer, y que no necesariamente todas las mujeres, por ser mujeres, vienen precondicionadas a ser mamás o necesitan obligatoriamente querer ser mamás o tener el chip para ser mamás, o un poco también lo que habla la autora dentro, pues a través de los personajes, es como el ser mamá tiende a invisibilizar en nuestra sociedad todas aquellas otras facetas de la mujer y se deja de ser mujer por ser mamá. Creo que más allá de los casos puntuales que pueda haber, que si esta mamá sí que estaba destinada a ser mamá, esta le fue bien, esta hizo bien la tarea, creo que el mensaje general aquí es quitar un poquito ese velo, ese tabú de hablar de la maternidad desde el lado menos idílico, como he dicho, y hablar de las problemáticas que se esconden, la realidad, porque es que esto no es fantasía, las realidades que se esconden detrás de las mujeres que llevan unas vidas muy difíciles una vez se convierten en madres. Tenemos el caso, por ejemplo, de esta mujer 1, llamémosla mujer 1 y mujer 2, y aquí vuelvo y hago como una conexión con el tema del estilo. Si se dan cuenta, nunca sabemos cómo se llama ni la madre que engendra ni la madre secuestradora. Digamos que ese anonimato o esa indeterminación que no dan los nombres pareciera ser un recurso que además nos permite hablar también como de arquetipos, ¿no? Esto podría ser cualquier mujer, no es esta y esta, sino podría ser cualquier mujer. Y de alguna manera también nos hace ver como si cada una de ellas vive un no lugar. Es mamá, pero no es mamá. Es esposa, pero no es esposa. Tiene marido, pero no tiene marido. Es decir, ese no lugar y esa indeterminación tal vez se acentúan con el hecho de que no les podemos asignar un nombre. Lo único que nos separa de una y otra es que, que están divididas en capítulos, que tienen una voz narrativa diferente y que son madres de diferentes lados del espectro, ¿no? Entonces tenemos por un lado una madre que se encuentra, que se ve a sí misma desorientada ante la realidad de un hijo con autismo. Es decir, ella no quería ser madre y es madre
una vez se entera que está embarazada, al tiempo que adoptan a la sobrina huérfana de su marido. Y tenemos además, por otro lado, a la segunda mujer que sueña con tener una hija, pero no se le dan las cosas. Entonces nos preguntamos, yo creo que aquí lo dejo más como punto suspensivo. Quizás este libro lo que nos brinda es esa posibilidad de mirar un momento como sociedad que promovemos, como mujeres que promovemos, como hombres que estamos promoviendo, ser mamá a toda costa, o porque no en todas las situaciones, sobre esta base precaria emocional y física, queremos que se geste la maternidad. Entonces lo dejo porque pues digamos que esa es como una gran incógnita que nos hace reflexionar dentro de esta novela. ¿Algo más que queramos anotar sobre la maternidad o seguimos siguiente punto? Ahora, cuando hablemos ahorita de la desaparición y todo, podemos retomar como ese lado duro de la reacción de ambas, pero alguien quiere aportar algo aquí dentro de este concepto. Yo veo también que en ellas había unos grandes vacíos en sus vidas que no le permitían como ejercer ese rol en el momento en que estaban. Ellas como que, o sea, eran personas que, por un lado, la falta de afecto de la madre que robó, por el otro lado, la otra, pues que no se sentía que tampoco era muy, muy comprendida. Yo creo que en las dos veo como muchos vacíos antes de como adoptar esa posición de mamás. Eso es. Sí, de acuerdo, y creo que de alguna manera la primera voz, es decir, la madre biológica de Daniel, nos lo dice, o sea, ¿será que esto me pasa por incompetente, por no ser la madre que debía ser? Me pasó porque no terminé el embarazo a tiempo cuando debí terminarlo, y aquí surge, digamos, como una cola que le sale el tema de la maternidad, y es que se habla reiteradamente del aborto dentro de la novela. Entonces, María José ahorita decía un poco, cuando hablábamos antes de comenzar, de que a ella le gusta elegir novelas que tengan tintes políticos. Yo creo que de alguna manera esta novela tiene una fuerte voz que se alza en temas que hoy en día son crucialmente en este momento. Estamos hablando de muchas de estas cosas, de la violencia de género, de los feminicidios, del aborto, precisamente con todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, si hay aunque la escritora no pareciera tomar partido, precisamente hay dos caras, y creo que eso es lo más valioso, que aquí no hay una ideología que ella nos las brinda con el dedo señalador. Mira que yo defiendo el aborto, mira que yo defiendo el no ser mamá. No, eso no está presente. Ella nos muestra las dos caras y deja entrever que no hay blancos y grises, y negros, perdón, que hay grises, y que en esos grises es donde nos definimos en qué mujer queremos ser, en qué mujer queremos poder tener la libertad de ser. Entonces creo que de alguna manera que hay un mensaje político importante de la novela, y es precisamente eso, abrir la discusión a la libertad de cuál de este espectro, dentro de lo que es ser mujer, podemos elegir ser, ¿no? No sé si yo encontré otro espectro ahí de lo que estás diciendo, y es que ella tuvo una pérdida que cuando llegó al hospital pensaron que ella se estaba haciendo un aborto casero. Eso es algo que pasa mucho. Mujeres que en Argentina hubo un caso de una mujer que terminó presa porque tuvo un aborto espontáneo. Y los médicos no le creían porque era joven, estaba soltera, para no ser muy polémica, el padre no estaba definido muy bien de la criatura. Entonces, eso permitió que a ella la juzgaran de una manera que los médicos pensaron que ella se había hecho un aborto casero. De acuerdo. Creo que precisamente son temas que invita, por eso
decía, aquí me parece que lo valioso de esta novela en su construcción es que al brindar las dos experiencias, digamos, o las dos voces, que no son dos únicas voces, son dos experiencias contrarias de la maternidad, nos muestra precisamente, digamos, nos permite pensar cómo todas esas cosas se pueden ver desde el lente, no desde el que no necesita tomar esas decisiones, sino del que sí las necesita. Es decir, para nosotras como mujeres, o para los hombres, o para los legisladores, o para la sociedad en general, opinar de ciertos temas, no hablemos solo del aborto en este caso, sino en términos generales, de opinar sobre ciertos temas que competen, por ejemplo, la libertad de la mujer, es muy fácil censurar ciertas cosas cuando a uno no les toca vivirlas. Pero cuando tú estás del otro lado y te toca tomar decisiones, esa censura lo único que hace es limitar la conversación y coartar las libertades que podrían tener determinadas mujeres. Bueno, aquí ya entramos en un terreno y digamos que quería simplemente manifestar que ese era como el tema que en principio tal vez no fue la motivación de la novela, pero que se convierte en el más visible, y es la maternidad y por ende temas que se desprenden de ahí, como el aborto. También hay un tema muy importante, porque evidentemente esta es una novela donde el eje central es la mujer y la experiencia de la mujer a través de las carencias que trae una maternidad frustrada, a través de las experiencias que traen las relaciones de pareja frustradas, las relaciones familiares tóxicas y dañinas. Entonces, aquí viene como el segundo tema sobre el que quiero que hablemos un poco, y es la violencia contra la mujer, la violencia de género. Estamos hablando de que está presente el tema del feminicidio, está presente el tema de las violaciones, del incesto, de la violencia física y verbal, y violencias que de alguna manera no están restringidas solo a un segmento o a un estrato social, sino que atraviesan a las mujeres independientemente de la edad, de la nacionalidad, de la extracción social, sea de clase media, sea de clase baja. Es decir, pensaríamos que la madre gestante, que tiene una mejor posición social, no tiene este tipo de carencias o dificultades, y que la otra solamente, y no, aquí vemos que es transversal, que la violencia hacia la mujer es transversal y que no es un problema menor, especialmente en un país como Latinoamérica, en unos países como los latinoamericanos. Pero ojo, la novela cuando abre nos muestra, no sé si es en la segunda vez que la madre biológica de Daniel habla, que es cuando nos cuenta que deben viajar a España porque la hermana de su marido la asesinó el esposo. Entonces estamos hablando de que esto no es un tema solo de países latinoamericanos, que consideraríamos que la violencia de género y los feminicidios están restringidos solamente a las clases de extracción baja, a los países pobres, a los tercermundistas. Estamos hablando de que esto también puede ocurrir en otras partes, y que la violencia de género, al situarla a ella dentro, este feminicidio, al situarlo en España, también creo que es una manera de hacernos un guiño, de decir, ojo, la violencia contra la mujer es global, es globalizada. Este no es un problema que solamente ocurre en México, ni solamente ocurre en los estratos bajos, sino que puede, digamos, es algo que está normalizado incluso en muchos países y en muchos segmentos de la sociedad, incluso normalizado intrafamiliarmente. Una de las cosas porque además la manera en que se va dosificando la información a lo largo de la novela va generando también un poquito más de vinculación con el personaje, pero también más intriga. Nos enteramos hacia el final de la novela que la madre secuestradora es producto de un incesto y que fue algo completamente permitido por la abuela. Se hizo la vista gorda, y no solamente se hizo la vista gorda, sino que el rol allí de la mujer se convierte también en una victimaria de las otras mujeres de la familia. Le decía algo así como, y no sea acusadora, y no venga a poner chismes de su hermano, ni de su tío, ni nada. O sea, es decir,
Aquí hay que taparlo, hay que mantener el status quo, tal vez producto, y ahí es donde viene el otro tema que hablemos ahorita, de cómo la desolación y el abandono son un motor que mantiene todas estas dinámicas nocivas andando. Tener un hombre aunque me maltrate, vivir en familia aunque me violen y aunque haya agresión. De cómo esta sensación de desamparo presente en las mujeres genera que se conviertan en ciclos casi que irrompibles dentro de lo que le toca vivir a las mujeres. Tú al principio, Milagros, decías algo cuando me encantó además que ya dentro del club empecemos a hacer esas conexiones con otras lecturas con Fernanda Melchor. Yo también tuve como esa misma sensación, a pesar de que son novelas que no tratan en esencia de lo mismo, sí tratan de lo mismo en el sentido de que nos botan una luz sobre personajes marginalizados por la sociedad. Y de alguna manera esa violencia entre las parejas, esa normalización de la agresión, de la violencia sexual, por ejemplo, de la violencia verbal, de la violencia física, de las carencias emocionales, también está presente, por ejemplo, en temporada de huracanes. Dentro de temporada de huracanes también, si recuerdan bien, hay un personaje que es esta niña joven que ya llega embarazada a donde el otro personaje de la novela, que es como el vago, este joven vago, y esta niña nos cuenta, dentro de su, cuando va revelando su personaje, que quien la abusaba era el padre de crianza, el nuevo marido de la mamá, que es quien la embaraza, el padre que la crió, y cómo la mamá, digamos, era un poco ajena a toda esta información, cómo les toca convertirse en mujeres adultas muy tempranamente. Y casi que el deseo de abandonar el hogar es a través de, o se logra, se concreta ese deseo de abandonar el hogar a través de otro hombre. Es decir, yo necesito tener otra familia o una pareja para poder salir de mi hogar. Pero ahí hay una cantidad de cuestionamientos porque el personaje de la madre secuestradora también nos deja ver, ¿y yo para qué estudio? Si voy a terminar siendo mamá, ¿de qué me va a servir todo lo que estudio si voy a estar todo el día detrás de los niños? Aquí hay una gran cantidad de cosas que se ventilan a través de los personajes que son reales dentro de nuestras estructuras sociales. Es decir, si bien esto es ficción, lo recoge la autora de muchas de las cosas que se viven dentro de nuestras sociedades, y diría no solo latinoamericanas, pero hablemos dentro del contexto latinoamericano. Podría perfectamente esto haber pasado en Colombia, por ejemplo. Esta novela le cambiamos un poco aquí y allá y es totalmente verosímil dentro de Colombia. O como decía María José ahorita, el caso de las noticias en Argentina. O sea, esto digamos que se replica en nuestros países porque todavía tenemos sociedades que de alguna manera obedecen a estructuras patriarcales, y aquí es donde lanzo mi opinión y me gustaría ver ustedes qué opinen. Las mujeres de nuestra sociedad se encargan de sostener esas estructuras patriarcales. Eh, ¿Por qué? Ya ahí entraremos a mirar si es por miedo, porque no tienen otras alternativas. Es decir, hay una cantidad de dinámicas que perpetúan este círculo vicioso del que las mujeres, y que la poca salida en las libertades que nos da la ley en algunos casos no nos permiten tampoco salir de esto. No sé qué opinan ustedes de todo esto. Yo quiero opinar de rapidez un tema. Yo que me leí el segundo libro de ella, Cenizas en la boca, lo recomiendo muchísimo, porque el tema de la violencia de género sí es un tema muy fuerte. Y el tema además es como un libro que se teje más en Colombia, en México y en España. O sea, es un libro más universal. Y también se ven esa línea de violencia contra la mujer. Y yo no lo vi tan parecido a Fernanda Melchor, porque Fernanda Melchor
Es que este me parece un libro como más personal, porque el de Fernanda Melchor es un libro que tiene una pluralidad de voces, pero este tú te llegas a meter en la entraña del personaje. En el libro de Fernanda tú te metes en el barrio. Tú te sientas caminando esas cuadras, esas calles. En cambio, en Brenda tú estás en el alma de la persona, los personajes. Quiero aprovechar tu comentario para dejar un poquito los temas de lado, ya que lo has mencionado, y me parece importante, es el tema de las voces narrativas, además de la forma en que construyó la novela, porque lo que acabas de decir, no sé si las demás lo percibieron así, pero yo también lo sentí. Son dos monólogos que se entrecruzan. De alguna manera, esa voz en primera persona genera esa sensación de intimidad de la que tú hablas. Y aunque tenemos unos personajes que soportan todo esto, estos personajes secundarios, unos más robustos que otros, unos bien interesantes, por ejemplo, si quisiéramos hablar de otro arquetipo femenino, Nagore es un personaje súper interesante como arquetipo femenino distinto a estas otras dos. Víctima también, muy víctima, pero con una respuesta ante su situación diferente. Pero de alguna manera lo que dices es cierto. Al hablar de Fernanda Melchor, digamos, la semejanza no era en estilo necesariamente, ni en tema, sino en el deseo de visibilizar temas que son marginalizados porque pertenecen a lo que uno llamaría personajes marginales, ¿no? Pero totalmente de acuerdo, el estilo de escritura es diferente, además las intenciones narrativas, las tramas son distintas. En el caso de Brenda Navarro, eh, planteo la pregunta, tenemos dos voces que se intercalan y que nos van de manera, digamos, aunque es muy corta la novela, la manera en que se va soltando la información es progresiva, es decir, las narradoras no nos dicen todo desde el principio. Además, percibimos que pareciera que no son tan de confiar, es decir, tenemos primera persona, pero un narrador poco fiable, porque la primera, la madre, de por sí no pareciera tener un estado mental o estar en un estado emocional que sea muy claro, sus ideas no son muy claras realmente y tiene una convulsión interior que realmente la notamos incluso en la manera en que ella a veces frasea lo que dice, repite, 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 es decir, está teniendo un momento de quiebre emocional total. Y eso, no que no creamos en lo que está sintiendo, pero sabemos que las personas que se encuentran en un estado emocional frágil no siempre ven la realidad en su entorno necesariamente como es. No porque ella nos quiera mentir, sino porque su condición en la que se encuentra nos genera un poco de incertidumbre y desconfianza. Por otro lado, tenemos a la madre secuestradora que nos parece muy franca, dice lo que piensa, revela las cosas, pero nos vamos dando cuenta que en su relato hay cosas que no nos iba diciendo y después nos va diciendo. Es decir, ella es esas decisiones que toma, que pareciera que se las presentó el destino, así como por serendipia, por arte de magia, realmente no fueron así. Realmente hubo una conciencia de su parte y nos vamos dando cuenta hacia el final de la novela que ella no nos estaba diciendo todo como era desde el principio. Entonces, tenemos narradoras que son poco fiables, con voces que se van intercalando. Y ahora pregunto yo, ¿tendría la misma efectividad esta novela si solo hubiese habido una voz narradora? Es decir, si Brenda Navarro hubiera elegido contar la historia desde el punto de vista de la madre biológica que pierde al hijo, o solo desde el punto de vista de la madre que no puede tener hijos y secuestra a otro, ¿cómo sería el resultado? ¿Ante qué estaríamos? Es decir, ¿perdería efectividad? ¿Cómo se convertiría esta novela? ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que al ser narrada por dos personas diferentes,
es mucho más rica porque ves dos ángulos diferentes de la misma historia, que no lo verías si fuera una sola la que lo narrara. De acuerdo. Digamos que yo creo que también, ¿alguien iba a decir algo antes de yo opinar? Yo creería que de alguna manera el mostrar las dos voces, primero, enriquece la perspectiva, o sea, es decir, haber sabido de la otra madre a través de una de ellas nos ofrecería una visión de ese otro personaje ya de alguna manera influida por los ojos de una de las dos madres. Es decir, si la madre uno nos hubiese hablado de la madre dos, sería ya vista a través de su y viceversa. De alguna manera pienso que lo que hablábamos al principio, que si la novela tiene un deseo si la escritora a través de esta novela tenía un deseo de visibilizar temas tan difíciles, es mucho más neutro, mucho más idóneo para el lector cuando el autor no toma partido y no elige uno de los dos lados que contar. Al mostrarnos las dos facetas, nos muestra que volvemos a lo mismo. ¿A quién perdonarías tú de las dos madres? ¿A ninguna? ¿A una? ¿A las dos? ¿A quién le darías la razón? ¿A quién justificarías? ¿Con cuál serías más conmiserativa? Y de alguna manera, al poner los dos lados, nos damos cuenta que cada una vivía unas condiciones, volvemos a la misma palabra que creo que le viene muy bien, es precario, así sea económico o emocionalmente, pero hay precariedad. Y al mostrarnos las dos facetas o los dos modos de ver la historia, nos muestra que hay un universo mucho más diverso que simplemente la madre que no quiere tener hijos y le llega a uno, o la madre que hace lo que sea por tener uno. Es decir, nos muestra lo que decía, una visión más global de una problemática que es global. Creo que además esa alternancia de voces le da dinamismo a la novela. Si nos quedáramos solamente en el monólogo de la madre que perdió al hijo, se convertiría un poco reiterativo, ¿no? Porque ella está sumida en un dolor que solamente anda en círculos, es decir, ella queda estancada. Ella no puede rehacer su vida, tanto que nos dan a entender que se deteriora físicamente, tanto que nos dan a entender que su casa se deteriora físicamente al convertirse como en un arrume de cosas que ella no deja salir de allí, y se convierte además también en un círculo permanente de culpa. Ella se queda en la culpa. No aborté, ¿para qué lo tuve? ¿Por qué no me quedé con mi amante? ¿Por qué me casé? ¿Por qué no me devolví antes? ¿Por qué descuidé al niño? Porque, es decir, todo le genera culpa, se convierte en un círculo de culpa. Si esa hubiese sido la voz elegida, probablemente sería una novela que no tiene una línea que nos proyecte hacia adelante en la historia, ¿no? Y tal vez hubiese pasado algo muy similar con la otra madre. Nos habríamos quedado en una madre, en una mujer, en una relación, digamos, tóxica, tormentosa, que no nos muestra, digamos, eh, o sea, quedaríamos solamente en la involución, es decir, nosotros por un momento vemos como si ella estuviese intentando salir de ese no lugar en el que se encuentra, pero luego lo que hace es una involución. Tal vez termine en un lugar peor que el que empezó, la madre 2. Termina sola, sin hijo, sin nada, casi que sin dinero. Con problemas. Una involución tanto en sus condiciones externas, pero a la vez internas. Vemos que casi que ha enloquecido esta mujer. Bueno, volviendo a los temas de violencia y de género, yo creo que ya de violencia de género creo que lo cubrimos. Quisiera pasar al otro tema que me parece también sumamente importante, porque, como les decía, leyendo una entrevista de la escritora, ella mencionó que esa fue su motivación para escribir la novela. Y creo que aunque no sea más visible la maternidad, detrás de todo esto lo que hay es una gran ausencia
unos grandes vacíos que deja la desaparición. Y no solamente la desaparición, como en el caso de la primera madre que desaparece su hijo, vemos también que en la segunda mujer hay desapariciones en su vida que también le han dejado grandes vacíos. Una de las cosas que más me afectó mientras leía, y creo que no sé si lo sintieron de alguna manera, y por eso digo, gracias a Dios fue corta, porque es que llegar sin aire al final de esos temas es una pregunta que yo me hacía, era ¿cómo vive la gente? Y de alguna manera la madre que pierde a su hijo nos lo dice, ¿cómo vivir? Prefiero saber que murió y no esta incertidumbre de no saber. Es decir, yo me quiero morir, pero no me puedo morir tranquila si él todavía está vivo. Yo me puedo morir si sé que él ya no está en este mundo. Y decía también en una de las entrevistas la escritora, no sé si recuerdan el caso, creo que fue hace tal vez 2 años, no sé, cuando hubo la desaparición de unos estudiantes en México, el caso de los estudiantes de, creo que era Ayotzinapa, que desaparecieron a una cantidad de jóvenes y nadie dio respuesta, las autoridades no dio respuesta. Y eso pasa aquí en Colombia con las madres de los secuestrados, eso pasó en Argentina con las abuelas de la Plaza de Mayo. Es decir, el secuestro, las desapariciones generan unos grandes vacíos en el que queda esperando que ese ser querido regrese. Y es como si la vida, ella lo decía muy claramente, como si se desmembrara, se deshilachara completamente, porque es la constante pausa, la espera, la vida se detiene. Ellos siguen vivos, decía, el desaparecido sigue vivo, porque en la mente del que lo espera está vivo, mientras que el que espera murió en vida. Es un poco esa sensación de estar muerto en vida. Y es tratar de pensar, y casi que no lo quería ni pensar, ese dolor de levantarte todos los días, seguir adelante con tu vida, y el desaparecido sigue desaparecido. ¿Cómo hace una persona para sobrellevar ese tipo de dolor? Le pasó también a la segunda mujer con su hermano. Suponen que quedó, ¿cómo ella dijo? Emparedado, pues le cayó, digamos, toda esta volqueta de cemento, de concreto encima, pero es un desaparecido porque en últimas nadie vio el cuerpo, nadie vio que murió, como que se lo tragó la tierra, ¿no? Y vivir con esas desapariciones va dejando como unas cicatrices muy, muy, muy profundas en las personas. Y ella quería, tal vez pienso yo, la escritora, hacer referencia a eso, ¿no? A vivir con ausencias por un miembro desaparecido o ausencias incluso mucho más recurrentes en la gran mayoría, la ausencia de un padre, la ausencia del amor, la ausencia decías tú ahorita, María José, ella quería tal vez ser madre para tener a alguien que la quiera, porque es que aquí no había ni abuela, ni madre, ni padre, no había la ausencia del amor, la ausencia del vínculo. Con la primera mujer también vemos que tiene una pareja que, que, que al parecer es un hombre bueno, presente, pero no le habla. Entonces, la ausencia también de un vínculo más estrecho y se volcaba ella sobre un amante. Entonces, yo creo que aquí también, como tema transversal, no podemos dejar por fuera el tema de las carencias, ¿no? De las ausencias. Y una de las cosas también que la escritora menciona en algún momento es que cuando se hablaba de todas estas desapariciones y se sigue hablando, eh, normalmente se piensa que las personas desaparecidas o a las que desaparecen es porque son vándalos, criminales, porque son, es decir, al que desaparecen es porque era un criminal o se lo merecía un poco, ¿no? Eh, Porque habían hecho algo, porque debían algo. Y de alguna manera esta novela nos muestra que no necesariamente las desapariciones son producto de vidas criminales ni de vidas
torcida, sino yo decía, esta mamá en este parque, en 2 segundos, tú voltear, yo decía, ¿qué mamá no ha hecho eso? ¿Qué mamá en un parque lleno de niños, por cuestión de segundos, porque es apenas natural, volteas a mirar para acá, buscas algo en la cartera y quedas ya absolutamente crucificada por un acto que ella después cuestionó si había sido poco, si había sido mucho el tiempo que había estado en la pantalla, pero cómo es tan frágil de alguna manera esa, esa realidad entre el tener a una persona contigo y al segundo, al día, horas, minutos, ya no tenerlo. Eh, y de alguna manera era eso, ¿no? Un poco como reivindicar que las desapariciones, cuando las personas las desaparecen o cuando tú pierdes a alguien, cuando desaparece a alguien, no necesariamente es que esa persona hizo algo para provocar esa desaparición, ¿no? Y tal vez era un deseo de la autora de mostrar otra manera de hablar de los desaparecidos, ¿no? Y así fijarse, volcarse sobre lo que siente eh, el que pierde a ese ser querido. No sé si me perdí un poco aquí. Sí, yo también quería decir algo, Alex, que Valeria Luiselli, también mexicana, ha tocado ese tema, ¿no? De desapariciones, pero de pues de otra forma con las migraciones y todo ese cuento. Entonces también como que las tres que son mexicanas como que tocan esa misma temática de su realidad, ¿no? Política y social en México. Totalmente. Si las que estuvieron en el club o si lo leyeron por aparte, leímos Desierto Sonoro, que nace de un trabajo que ella hizo durante un tiempo visitando tribunales en los Estados Unidos, creo que en el estado de Nueva York propiamente, donde los niños que habían logrado cruzar la frontera y que quedaban en este estatus como indeterminado, no lograban, la gran mayoría no lograba solventar su estancia en los Estados Unidos, entonces iban para atrás. Pero volviendo a eso, ¿cómo vincula con la desaparición? Son niños que los enviaban a cruzar la frontera, el padre, la madre, el abuelo, el tío los enviaban con esperanza de una mejor vida, pero una vez los soltaban, a veces no volvían a saber de ellos, o morían en el camino, o morían en el desierto, o quedaban atrapados en el sistema legal en los Estados Unidos. Y muchos de ellos iban sin un número de teléfono al que después ni recordaban el nombre del pueblo del que habían nacido, o eran niños tan pequeños que se sabían su nombre, pero no sus apellidos. Entonces, de alguna manera, sí, es un tema que creo que es demasiado pertinente en un país que tiene, digamos, una problemática social como lo tiene México, y creo que Colombia no está exento de eso tampoco, ¿no? No sé si ustedes se vieron una película que habla también de esto, y yo creo que yo nunca me la pude volver a ver, porque este tema de la ruptura de eso, de las desapariciones, de las pérdidas, de, de cómo somos corpóreos, humanos, estamos presentes con nuestros pies en el piso, pero de un momento a otro, esos lazos que nos unen parecen como tan endebles en ocasiones, y uno dice, ¿cómo se puede perder una persona? ¿Cómo se puede marchar una persona? ¿Cómo pueden desaparecer una persona? ¿Cómo a una persona se la puede tragar el mundo y el otro quedársela esperando? Y esta es una película, si no se la han visto, véanla porque es basada además en hechos reales. Se llama Lion. Al español no sé si lo tradujeron igual, no sé. Y es en la India, de una madre que tiene varios hijos y a ella le toca todos los días salir a trabajar, y los hijos quedan solos en casa. Estamos hablando de una villa sumamente pobre, es decir, ni un punto en el mapa es esta villa. Y son 4 hijos, y el mayor salía a ser mandado. Bueno, en fin, un día el mayor sale con el segundo. El segundo es un niño, no sé, tal vez que 5 años, tal 4 o 5 años, eh,
y sabía su nombre y sabía el nombre de su pueblo, pero se queda dormido en el tren. El Yo tren la vi, sí. arranca y el niño termina en otro condado, pueblo, ciudad pasan, no sé, 25 años, no sé, tal vez más. El niño pasa las dificultades de la vida y lo adoptan. Y luego, ya adulto, con este vacío de saberse que él venía de otra parte, a pesar de que sus padres adoptivos lo adoraron, lo quisieron, pues no les digo el resto para no dañarles la película, pero es esa sensación, esta madre que nunca supo, nunca, el hermano nunca supo, nunca se perdonó lo que le había, dónde se quedó, el hermano simplemente volteó en el tren, ya no está. Entonces, eso nos hace cuestionarnos, volvemos a lo mismo, la fragilidad de lo que nos une en este mundo, ¿no? Que uno pensaría que, que las cosas a veces las da uno por sentado. Y bueno, este tema de casas vacías de alguna manera pone de manifiesto eso, ¿no? En un segundo en un parque ya una mamá dejó de tener un hijo. Además, creo que el elegir un niño autista es una decisión también de mostrar una maternidad aún más compleja, no quiero ser madre y además tengo un hijo autista, y por otro lado, esta mujer que secuestra a un niño y lo quiere querer a toda costa sin que lo entienda, ¿no? Entonces eso acentúa un poco más toda esta problemática. Bueno, quiero pasar a otro tema, pero no sé, algún comentario o algo hasta aquí. Yo hablando, ahorita es que quiero otra conexión que también me he dado cuenta, y es precisamente los libros que escoges en los momentos. Parece que encajara todo. O sea, cuando surgió la guerra de Ucrania con Rusia, empezamos a leer de guerras, que fue una del húngaro, no me acuerdo. Y ahorita con Casas Vacías, el acuerdo de paz, mira la cantidad de desaparecidos en Colombia, todas las madres esperando al menos los restos de sus hijos o de sus familiares, sí. Y todas esas, o sea, ese dolor que tú dices, ¿cómo puede la gente estar esperando toda una vida si su hijo se murió, si no se murió? Y si se murió, ¿dónde están los restos? Porque es que eso debe ser espeluznante, o sea, eso debe ser horrible, una realidad tremenda. Entonces, sí ha encajado todo. Leyendo el libro, me acordé de mi abuela. ¿Te acuerdas la historia? Y dije, por fin entiendo que esa señora murió sin saber dónde estaba el hijo. O sea, horrible. Sí. Terrible, terrible, terrible. Y no solo es que mi bisabuela, sí, mi bisabuela tuvo 10 hijos y uno de ellos, un día, el día del matrimonio de su hermana, que es mi abuela, no lo volvieron a ver, se fue. Suponen que se fue y no llegó al matrimonio, se fue. No saben si lo fueron, lo mataron. Sí, nunca supieron. Ella murió con eso. Si se unió a algún grupo, no sabemos. Es decir, nunca se supo nada, 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 nada. Estamos hablando que eso fue hace 50 y tantos años, donde además hoy en día tú pones una foto en internet y en cuestión de un segundo dio la vuelta al mundo. Pero ojo, mira lo que ocurre en esta novela. En esta novela, a pesar de que ocurre en los momentos de hoy, nada permitió la búsqueda. Y aquí viene otro mensaje. Creo que es otro de los puntos importantes. Esa sensación de que no se hizo lo suficiente, pero no solamente que ella no hizo lo suficiente, sino la sensación de que las autoridades, o sea, ella siente, a mí me ignoraron. Es decir, aquí no hubo realmente una voluntad de búsqueda y eso también pareciera ser una denuncia que hace la autora dentro de la novela, ¿no? A toda esta burocracia anquilosada o desinteresada o fría o inundada en tantos procesos que no
que nos sirve realmente a la hora de la búsqueda. Ella tal vez sumida en su propia culpa y desesperación, lo que decían ahorita, ni siquiera la vemos que salga activamente a pegar afiches. Ajá, panfletos y eso. Es decir, ella casi que se sume en un estado autodestructivo y no en un estado proactivo de la búsqueda. Ahora, aquí tampoco creo que haya una intención de juicio o de juzgar a esa madre, porque lo cierto es que lo que nosotros vemos más allá de cualquier cosa es que el dolor la aniquiló. Ahora, ¿quién reaccionaría de una manera y quién reaccionaría de otra? Y es un poco, tal vez ese juego al que nos invita la escritora a decir, un momentico, entonces ella es la peor de las madres porque no hace nada. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para juzgar ese dolor? Queda esa pregunta ahí en el aire un poco, ¿no? De cómo sería la reacción de una persona. Tendría que ser entonces como todas las mamás, todas las buenas madres tienen que salir a buscar a sus hijos como sea. Ella se compara con las otras, estas madres ya abatidas por la lucha. Todo el mundo tiene ese temple, todo el mundo tiene ese aguante. El amor de una madre es tan fuerte que todas tienen que reaccionar así, es decir, o sea, quedan todas estas cosas en el aire, que ya creo que es una reflexión personal, es una sensación donde ella nos plantea un lado real de una situación así, o sea, cómo reaccionar ante una calamidad que es tan innombrable, porque ella casi que no la puede ni nombrar, como es la pérdida o la desaparición de un hijo. No sé, dejo eso allí, no es una manera de mirarlo también. Bueno, también podemos hablar, ya nos vamos acercando al final, pero quisiera hablar de dos cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Uno es los arquetipos masculinos que vemos en esta novela. Ya hemos visto que hay dos mujeres principales, unas mujeres secundarias que hacen contrapeso a esto. Con una niña, por ejemplo, como Nagore, víctima, pero no victimizada. Ella busca y no entiende uno cómo logra o quiere al menos salir de ese atolladero que se encuentra. La madre de la segunda mujer me pareció absolutamente, yo creo que el personaje más perverso de toda la novela es la madre. Yo cuando la madre la va a visitar al final, que Rafael la abandona y la madre la va a visitar al final y se queda hablando con ella, y esto tiene gato encerrado aquí, esto no me cuadra del todo. Y cuando veo que se queda a dormir y que ella se mete a bañar, yo dije, se lo va a llevar. Pero yo para mi gente dije, se lo va a llevar y lo va a dejar tirado en una banca con un cartelito, lo va a dejar cerca de la estación de policía. Pero llegar a este punto de matar al niño, no, esto ya es, yo decía, esto ya es maldad. Pero es que si mató a las mascotas, a los perros, yo no sé, a los que tenía cuando eran pequeños. De verdad, es capaz de todo. Tan nefasto. Es decir, ya uno entiende un poco más a esta mujer tan ávida de cariño, no con ello justificando lo que hizo de secuestrar a un niño, pero es como entender de dónde vienen todas estas carencias, ¿no? De esta mujer enterarse que su papá es su tío, que su hermano muere sepultado, que su madre realmente siempre fue una mujer castradora. Es decir, es un entorno donde casi que el destino, ¿cuál es? O sea, ella misma lo dice, cuál es el pronóstico de vida, de superación que tenemos las personas como yo, o que nacemos en entornos como el mío? Y yo creo que eso es un poco volviendo a esas conexiones de las que hemos estado hablando, de lo que nos habla, por ejemplo, Fernanda Melchor en temporada de huracanes. O sea,
de una manera distinta, pero nos habla precisamente de cómo ciertos segmentos de la sociedad parecieran no tener salida porque no hay quien les tienda una mano para salir de allí, ¿no? Volvemos a lo mismo, estamos hablando de México, pero esto podría ser perfectamente en Colombia país de fácilmente. Latinoamérica o cualquier país tercermundista. E incluso Alexandra, dentro de los países desarrollados se encuentran segmentos de la población olvidados, marginados, empobrecidos y que se empobrecen cada vez más. ¿Alguien iba a decir algo? sí, Alexandra, que yo, el libro para mí fue tan duro que yo quiero seguir creyendo que ella dejó al niñito por ahí. O sea, si bien ella lo insinúa, yo quiero en mi corazón pues seguir no creyendo sé, que el niño ¿sabes siguió qué? por ahí. Sabes que ahí como no está explícito, ¿no? O sea, es decir, Exacto. no, la mamá nunca se lo dice, pero Estoy bueno, en negación. pero bueno, además que como este es digamos que como ellas van alternándose las voces, antes del final, el capítulo previo, que es la voz de la primera madre, también nos deja inconclusa. Ella también nos deja un poco inconclusa. O sea, es decir, Nagore se va y ella queda con su marido en su casa, pero ahí no sabemos qué hay, ahí ya no hay nada. Es más, ella nos cierra con esa frase de casas vacías, ¿no? Cuerpos vacíos, es que caparazones vacíos. Ahí tampoco hay un cierre en esa pareja, es decir, ahí tampoco hay un final, ahí tampoco hay una resolución. Entonces, digamos, sí, nunca nos lo dicen, todo cabe, pero no sé, no sé si mira que ella, en ese Yo no y mira creo. que ella vuelve a alternativa. remarcar el tema de la incompetencia, por decirlo así, la incompetencia policial, cuando el personaje 2 se acerca y también es ignorada. De acuerdo, ahí digamos que no hay, ella viene a denunciar algo y nunca hay un deseo por parte de la persona a quien la atiende a que ella denuncie. Ha podido ser violencia familiar, ha podido ser, ella nunca logra decir nada, pero es como quien dice, bueno, si no quieres hablar, no hables, o sea, es decir, me es indiferente lo que vengas cargando, porque ella tenía toda la intención de ir a expiar su culpa, ¿no? Un poco. Pero sí, de acuerdo. Habría habido un final muy distinto, ¿no? Por lo menos la otra mamá hubiese podido tener un final, ¿no? El cierre que necesitaba, pero aquí quedamos, obviamente, por eso digo, queda todo sin resolución. Volviendo a los arquetipos, porque nos quedamos en los femeninos, en los arquetipos de hombres, creo que están muy, muy bien caracterizados estos personajes masculinos y creo que además son muy propios para cada escenario. Es decir, tenemos una mujer con un hombre aparentemente comprensivo o por lo menos presente, no sé si comprensivo, pero por lo menos presente, que provee. Entonces tenemos esta pareja clase media alta, suponemos, donde hay una pareja que provee, que acompaña, que está presente, pero no hay amor, pero no hay relación realmente, no hay unión, ¿no? Y llegan a una paternidad también sin que haya un real deseo. Mira que de alguna manera Fran cumple con su rol de padre, estando presente, pero no hay vínculo con el niño. Por otra parte tenemos a Rafael, que es la pareja de la segunda mujer, que digamos que es como si fuera la caricatura, llamémoslo así, del holgazán, seductor holgazán, digamos, ¿cuál sería? Abusivo, machista, con una mujer que tiene mucho más ímpetu que nuestra primera personaje. Esta mujer, lastimosamente, no se le dan las cosas, pero o las hace de la manera errada.
pero es una mujer con empuje. De hecho, ella se provee a sí misma, se mantiene a sí misma, mantiene al otro, mantiene al niño, y está deseosa de dar amor, ¿no? También vemos que es una mujer, independientemente de que estemos o no de acuerdo, pero que encuentra una realización en su vida sexual como le corresponde, mientras que tenemos otra mujer que aparentemente tiene una pareja amorosa y todo, y donde debería haber menos carencias de ese tipo, y no hay una realización en el ámbito de lo sexual. Y aquí creo que también hay un mensaje un poco que creería yo la escritora quiere desmitificar un poco ese concepto que a veces se tiene de que hay una única manera de amar, o que la única manera correcta es la de una mujer en pareja limpia y pura, y no esta otra. Es decir, a ella le funcionaba, ella era feliz con su vida sexual. Así leyéndolo nos pudiese causar incomodidad, escozor, diferencia. Ahí lo único que no encajaba era la violencia. Pero en términos de empatía sexual, ella se sentía realizada. Ella lo que quería era un hijo. Y era un poco ese deseo también de tener relaciones. Se va tergiversando ya de lo que era el placer a la búsqueda o sea, a la reproducción. Y ahí también hay otro mensaje, ¿no? Un poco de ese, lo hablábamos de la maternidad, de no todas las mujeres quieren ser madres. Y no necesariamente toda la vida sexual de la mujer debe estar amarrada a la reproducción, ¿no? Bueno, ese era otro tema. El arquetipo de los hombres. Tenemos los vagos amigos de Rafael. Tenemos al abusivo, no solamente Rafael es el abusivo, sino al esposo de la hermana, que también es un agresor violento que termina en una muerte y en una mujer que no se salió de ese círculo de violencia a tiempo. Y tenemos un personaje que además pertenece a otro estrato social, pero aún así, es decir, es mostrar estos matices de hombres abusivos en todas las esferas y niveles sociales, y mujeres víctimas o mujeres que permiten la violencia en todas las esferas sociales y en diferentes países. ¿Alguien quiere decir algo hasta allí? Yo veía también que por parte de los papás del esposo de la primera, ellos también, la mamá en especial, tiene la pérdida también, que ella tiene la sensación de pérdida de su hija, y cómo cuando se iban a llevar a esta niña, ellos le decían, pero nosotros ya perdimos una hija, déjanos a esta. Querían como compensar esa pérdida, que aquí pues sí sabían que su hija la habían matado, sabía cómo se perdió, pero tenían esa pérdida también, como de otra forma, pero al final era la pérdida de un hijo. Yo me quedé pensando eso que tú dices, cómo ante los abuelos se impuso este hijo, y eso también es una cosa que quedó un poquito, queda como un indicio allí, pero no queda explícito cuál era ese deseo, ese afán de él de ser padre de esta niña. De traérsela. Y cómo fueron incapaces los dos abuelos de dar una pelea por ser ellos los que se quedaran con ella. Entonces sentí un poco ahí, no quedó explícito, pero sentí un poco que fue muy impositivo. Frank de alguna manera despojó a la niña de su... O sea, ¿por qué consideró que no podía quedarse los abuelos con ella, por ejemplo? Ahí no nos dicen si es que eran muy mayores, es decir, ahí hay algo, pero que nos hace ver que este fue un hombre muy impositivo. Esa era una paternidad que él sí quería. Mientras que no se mostró un poco ambivalente en el embarazo. Hijo biológico. En el hijo biológico.
Sí, ahí quedó un poco, y bueno, volviendo a lo que decías, Margarita, evidentemente, la pérdida, o sea, yo creo que una de las cosas que como que dibuja el paisaje de la novela es que donde mires hay pérdida, por donde lo mires hay pérdida, por donde lo mires hay ausencias, por donde lo mires hay algo no concretado, sueños no concretados, familias no concretadas, vidas no concretadas, expectativas económicas no concretadas. Mira, cuando Rafael y los otros dos se van dizque a cruzar la frontera, algo pasa. Tuvo que haber sido algo muy terrible, que ellos huyeron despavoridos. Ahí hubo también, es decir, en ese pueblo, los trabajos no concretados, es decir, por todas partes vemos que lo que hay es una permanente frustración. O sea, este es el mundo de las no posibilidades, lo que nos muestra Brenda Navarro en esta, digamos, retrato que hace de esta sociedad donde nada pareciera poderse concretar. Yo creo que bueno, el título del libro está muy bien puesto. Ahorita podemos cerrar con eso. Volviendo a eso de lo no concretado, no sé si pudieron percibir que la novela está narrada en pasado, alternando entre el pasado reciente y el pasado el imperfecto y el indefinido. O sea, es decir, lo que aparentemente acaba de suceder o lo que pasó hace no sabemos cuánto, pero en últimas, no sé si de alguna manera fui haciéndome consciente durante la lectura de que como esto ya se narraba en clave de pasado, pero además de un pasado tan marcado, tan remarcado, desde el inicio uno empieza a leer con esa sensación de que aquí no hay solución. Es decir, pareciera que los destinos de los personajes, desde que uno empieza a leer, ya sabe que están, es decir, aquí no nos lo dicen en el principio, que Daniel si murió o no murió, o que si lo recupera o no lo recupera, pero es tan, hay tanto énfasis en que esto ya fue así, que no queda como lugar para que nosotros los lectores, por lo menos yo lo sentí así, tengamos esperanza en que algo de lo que ya sucedió se pueda componer o revertir. Yo sentí eso como una permanente fatalidad, como que los destinos están ya sellados, ¿no? No hay cómo escaparse de lo que nos tocó vivir, un poco eso. Sentí que leía con ese peso y después noté que es que de alguna manera aquí todo está narrado sin posibilidad de pensar en el futuro. Ya esto pasó, ya son hechos que ocurrieron y se narraron así, ya quedaron. No sé si tuvieron como esa misma sensación de imposibilidad. Sí, a mí me pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Yo sabía que, de hecho, si la novela hubiera tomado un giro quizás más optimista, me hubiera sentido quizás un poco defraudada. Porque habría cambiado las claves de narración en la mitad, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. O sea, porque ya yo iba como con eso de que el niño no lo van a encontrar y esto es algo que ya pasó, nos está contando nada más. Y algo que me llamó la atención es el tema de que la novela va pasando y no nos damos cuenta de cuánto pasa, solo por el hecho de que Nagor crece. Ese, no sé cómo se llamará eso, ese recurso, eso, ella fue la que nos indicó que el tiempo, ¿cuántos años pasaron? 4, 5, no sé. Porque ella tenía como 9. No lo o sea, yo creo... Porque ella está grande. Por Nagore. Por Nagore. Por Nagore, sí. Pero en Entonces, ese caso, eso me pareció súper no bueno. termina en tiempos iguales. En ese caso, lo que le sucede a Leonel ocurre en un tiempo distinto a la partida de Nagore. Exacto. Tiempos, pero en la primera narración, ¿cuánto pasó? Sí. Mucho. Sí. Está de acuerdo. Ahí no nos dice
no nos dicen, es más, la forma de narrar de la madre biológica es mucho más desordenada en el sentido de que pareciera que, aunque ambas hacen flashbacks para contarnos de su infancia y estas cosas, sobre todo la madre secuestradora, en el caso de la primera madre, ella no, por eso decía que no es una narradora tan confiable, porque ella hace unos brincos en lo que nos va contando que no son necesariamente ordenados en el tiempo. A veces echa para adelante, a veces echa para atrás, a veces está contando algo que acaba de suceder hace poquito y después nos cuenta algo que pasó varios años atrás. Entonces es como si esa conciencia, como ese hilo conductor de ella está un poco enrevesado y por eso para nosotros tampoco es claro entender el paso del tiempo. Para ella, el momento de la desaparición de Daniel a cuando termina la narración, no tenemos claro realmente, es difuso el avance del tiempo. Es como si ella se hubiese quedado ahí dormitando en esos años, ¿no? Yo quería cerrar, pues no sé si ustedes notaron que antes de cada capítulo, cada quiebre para dar paso a una nueva voz, hay una poesía y todas son de la misma poeta. No sé si notaron eso. Sí. Y de verdad que me pareció tan acertado. Yo no podía entender cómo se podía encontrar otras líneas que fueran tan acertadas para marcar lo que ella iba a narrar y lo que iba a ocurrir. Es impresionante. Por ejemplo, así abre la primera parte. La poesía es: ocurre que estoy sentada bajo un árbol a la orilla del río en una mañana soleada. Es un suceso banal que no pasará a la historia. Y empezamos a ver, ahí comienza la voz de la desaparición. Un suceso banal, se raptan a un niño en un parque, no pasará a la historia, pero es la historia de su vida. O sea, como algo tan banal que ocurre en un momento dado, en un lugar del mundo, se convierte en la tragedia de otra persona. Después, vamos a ver la que sigue. Y a mí me pareció un trabajo increíble de la autora poner esas poesías, sobre todo que yo me puse a mirar quién era esa escritora. Y esa escritora es una persona muchísimo mayor que ella. ¿Cómo pudo coincidir esos fragmentos con el comienzo de los capítulos, de lo que ella iba a contar? Me pareció como bien admirable esa parte. Además, si vemos, es un estilo de poesía como muy, ¿cuál sería la palabra? No es lírico, es muy prosa, muy dialogado también. Es decir, o sea, por ejemplo, miremos el del tercero, o sea, el que inicia en la segunda parte. Va a volver a hablar la madre de Daniel. Es que me pareció como muy transparente, era la palabra que quería usar. O sea, realmente no hay mucho artificio en esta poesía. Es como con un estilo muy directo, revela algo tan difícil de agarrar. Y me sorprendí esto. Dice: mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? Ese es buenísimo, sí. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé. ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra, tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí. Eso me pareció, a una madre se le puede olvidar todo menos los hijos. todo menos quiénes son sus hijos. Y veo que esta poesía se llama Vietnam. Y y relaciona, ¿cierto? Con la novela que acabamos de leer. Correcto. El llanto de la montaña. Y la historia, sí. Y me ponía a pensar, realmente hay cosas tan inexplicables, o sea,
cómo el instinto, cómo ese instinto materno, así una madre no quiera ser madre, hay cosas que son instintivas, es decir, una madre difícilmente puede desconocer a un hijo, ¿no? O sea, y cuando eso pasa por eso levanta tanta ampolla, ¿no? Y ahí obviamente empieza este capítulo de hablar de ella con su hijo. Pues no sé, bueno, me alegra que les haya gustado. Me encantó. Me encantó que hoy hubiese esta participación, ojalá mantuviéramos esta dinámica. No voy a volver a hacer presentaciones para que funcione. No, sino que este tema creo que ameritaba, creo que es algo muy vigente, ¿no? Todo lo que nos habla Brenda Navarro. La verdad que es una autora revelación, es una autora, su primera novela la publicó hace 2 años, 2 años y medio, y digamos que bueno, ya María José se nos adelantó, ya leyó otra novela de ella misma, y las invito a que miren las otras novelas que tenemos seleccionadas de escritores mexicanos. De verdad que lo que les decía en un principio, me sorprende y me complace muchísimo ver el compromiso social de la literatura, de la nueva, bueno, en realidad en México siempre ha habido un deseo de narrar la historia y el sentir de la nación, pero me gusta que las voces actuales están haciéndolo de una manera distinta, ¿no? Y me gusta usar, voy a repetir lo que dijiste, María José, esta es más íntima. Creo que de alguna manera sí se siente así, ¿no? Se siente tal vez demasiado íntima en un tema tan incómodo, ¿no? Porque sí, adentrar en el dolor de los otros es incómodo y la impotencia que produce también esto. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Y Muchas bueno, Chao, gracias. Sandri. Gracias, buenas Alex. noches. Adiós. Chaito. Adiós. Chao. Chao.